Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti. Ahora vamos a hacer unos jamoncillos. Vamos a utilizar leche, azúcar, canela. El coco, la pasa, la nuez y la grajea será para decorar. Y vamos a hacer unos jamoncillos. Y vamos a comenzar por hervir la leche y poner el azúcar. Ok, le vamos a echar 3 tazas de azúcar. Perdón, 3 tazas de leche por 1 taza de azúcar. Y aquí mismo le vamos a incluir la canela. Estas ya son 3 tazas. 4 tazas. 5 tazas. 6 tazas. Aquí le vamos a incluir la canela. Ok, con 6 tazas de leche vamos a poner 2 tazas de azúcar. Por cada 3 de leche es 1 de azúcar. Aquí va 1. Y aquí van las 2. Se llaman jamoncillos de leche, no se llaman jamoncillos de azúcar. A hervir y a derramar en la estufa. Aquí nos vamos a estar revolviendo el azúcar y haciendo la mezcla. Y pues a cuidar de que no se nos vaya a derramar, porque la leche tiende a espumar y a salirse del traste. Bueno, aquí si ustedes quieren el jamoncillo para negocio, para venta, le pueden agregar a esa cantidad de leche, le pueden ustedes agregar 4 cucharadas de maicena blanca, revueltas en media tacita de leche, la revuelven, se lo agregan. Eso ya es hacer la leche pesada. Igualmente le pueden agregar un botecito de crema. Igualmente se va a hacer la leche más pesada, más espesa y llega más rápido a un espesor. Y pues aquí vamos a estar meneándole, cuidando hasta que llegue al hervor y regularle la lumbre para que no se nos esté girando. Bueno, aquí vamos a estarle dando vueltas. Aquí vamos a durar aproximadamente 1 hora y media con este jamoncillo. Miren, aquí ya está restando volumen. Ya la leche el volumen ya está bajando. Y pues el espesor ya estamos llegando. Ahorita yo les voy a decir en qué consistencia debe de quedar para llegar a un jamoncillo. Porque estaba muy fuerte. Y pues esta es la consistencia para un barquillo de cajeta. De miel de leche, cajeta de leche. Pero nosotros es la misma receta. Son las mismas cantidades de leche y de azúcar, solamente que aquí le cambiamos la vainilla por canela y pues los vamos a dejar en una consistencia con un poquito más de tiempo para poder formar los jamoncillos. Entonces vamos a esperarnos un ratito más. Miren, aquí está nuestro jamoncillo. Ya está en la consistencia que yo lo busco y solamente voy a hacer una pruebita con un plato que tengo en el congelador. Lo estoy enfriando porque ya está demasiado espeso, ya está masoso y está caliente. Ahora pues nada más voy a hacer la prueba en el plato. Voy a echar una rayita así en un plato caliente. Vamos a dejar que cuaje, que se enfríe el jamoncillo. Ahorita si el jamoncillo ahorita lo levanto. Ya se sostiene solo. Ya lo vamos a apagar. Miren, así esta es la consistencia. Por eso me guío yo, porque empieza a hacerse pesada la cuchara. Y lo voy a meter en baño María para que se enfríe pronto y pues acelerar este video. Ya está en el baño María y vamos a esperar que esté tibio. Y en cuanto nuestras manos puedan agarrarlo y a tocarlo para formar las bolitas, entonces ya. Eso se tiene que hacer cuando está tibio el dulce. Para esto, miren. Esto. Y la vamos a moldear como nosotros podamos, nos guste. Si ustedes la quieren hacer un poquito más chiquita, en cuanto ya lo puedan manejar, pero que no se les haga duro en el sartén. Con agua está calientito, pero no como para que no lo soporten.
Y así quedaría nuestro dulce. Para que no se nos pegue con agüita. Y si ustedes tienen un encerado, pues se lo pueden poner. Yo ahorita ya se me terminó y lo voy a poner en puro aluminio. Pero así vendría quedando. Vamos a hacer unos de nuez. Y pues me tengo que dar prisa porque me va a ganar la temperatura. Vamos a hacer primero los de nuez. Bueno, aquí ya estamos haciendo el último con grajea. Y pues ya se nos agotó la grajea. Vamos a seguirle con el coco y las pasas. Sí, con mucho cuidado. Bueno, vamos a hacer otra de coquito. Y enseguida vamos a hacer unas con pasa. Y aquí están unas con pasas. Así vamos a poner. Bueno, y pues aquí están nuestros jamoncillos. Y pues muchas gracias. Con 2 litros de agua. Ay, perdón. Con 2 litros de leche. Todos estos nos salieron. Son un aproximado de 28 dulces. Miren. Así nos quedó la olla. Y salieron 28 dulces de jamoncillo de leche. Y pues compartan, si les gusta esta receta, compartan. También quiero hacer otra observación. Miren, yo compré este jamoncillo en una tienda, se me antojó tanto que lo compré como en 15 pesos. Pues no me lo puedo comer, y pues nos conviene hacer esto. Los espero en el siguiente video y muchísimas gracias. Ojalá que les guste y pues está muy económico. 2 litros de leche y 2 tazas de azúcar.